31 de mayo entró en efecto la ley de asilo, la nueva ley de asilo, la modificación de ley de asilo de este gobierno de Joe Biden, que ha sido duramente criticado en los Estados Unidos por los republicanos, porque los republicanos están diciendo que al ser este proceso mucho más rápido, los inmigrantes van a regresar más rápido, cuestión que no es cierto. Este proceso va a tener cambios, quizás los cambios más grandes que ha tenido la ley de asilo en toda la historia. Y mucha gente se preguntará por qué los asilos, por qué Estados Unidos tiene que ser asilo, y el asilo es un recurso de derecho internacional que aceptan varios países en el mundo, y Estados Unidos es signatario de esos acuerdos y se adhiere a varios tratados internacionales de derechos humanos, y entonces acepta el asilo de cierto número de personas. El asilo es un tema muy complejo y por eso es muy importante que se tenga un buen asesoramiento, porque los casos de asilo son casos que pocos casos se ganan. De 10 casos de asilo, usted puede ganar quizás 2 casos de asilo. Y la ventaja que tiene el asilo, porque mucha gente le cae atrás del asilo, es porque si tú consigues un caso de asilo, si tú puedes convencer al oficial de que tú tienes un miedo creíble en tu país, que puedes ser víctima o que te pueden matar, entonces no solamente vas a conseguir una residencia para ti, sino que vas a conseguir una residencia para tu hijo menor y también para tu cónyuge. Así que es bastante importante obtener un asilo. El asilo regularmente se pide dentro de los Estados Unidos o en la frontera con los Estados Unidos, y debe de hacerse en el periodo de un año. Entonces, como funcionaba el asilo anteriormente, era que una persona entraba a los Estados Unidos por la frontera, lo arrestaban, esa persona le decía al oficial de CBP de aduana que yo tengo miedo por mi vida y yo quiero solicitar asilo. Entonces, esa persona era fichada, le cogían los datos, las huellas digitales, y le enviaban frente a un juez. El juez, algunos lo soltaban, a otros lo dejaban preso, y muchas veces algunos tenían cita, le ponían una cita para ver al juez, que podía ser 6 meses, 8 meses. Hay citas que podían ser citas iniciales 3 años, 5 años, porque el sistema se fue cargando, y al cargarse tanto el sistema, entonces las citas se fueron poniendo mucho más largas. Entonces, eso hizo que las personas entraran a solicitar asilo en los Estados Unidos, y en lo que lo procesaban pasaban 5 años y esa gente vivía en Estados Unidos. Entonces ya ellos tenían el beneficio. O sea, ahí había un fallo del sistema migratorio, y había otro grupo también que no asistía más a la corte y se quedaba así para siempre. Ahora, este gobierno de Joe Biden, bajo las nuevas regulaciones que entraron en vigencia el día 31 de mayo, el pasado lunes, las reglas de asilo son completamente diferentes. Por ahora, los oficiales de aduana son los que te van a hacer la entrevista del miedo creíble. O sea, los mismos oficiales de aduana, cuando tú te paren en la frontera, tú vas a tener que enseñarles los papeles diciendo que tú tienes miedo por tu vida, y con todas las pruebas, porque hay diferentes tipos de solicitudes de asilo, que mañana vamos a tratar ese tema completico. Y si él no te dice, si el oficial no te acepta el asilo, inmediatamente él te puede devolver, como está ahora en este momento. Y también, si él te acepta el asilo, él te da 7 días, te ponen un grillete o te ponen un sistema de monitoreo, y en 7 días tú estás supuesto a recibir una llamada de un oficial que por teléfono te va a conducir una llamada de asilo, y ese oficial va a determinar si te dan el asilo o si te lo niegan el asilo. O sea, dice, de acuerdo a los cálculos, tiene más del 90% de probabilidad de que te lo nieguen. Wow, ay Dios. Así que si usted está pensando venir en asilo, a solicitar asilo a los Estados Unidos, o arriesgarse a caminar esa caminata para solicitar asilo, estas son las nuevas reglas de asilo. Mañana estaremos informando y vamos a decir los detalles de cómo se pide asilo, cuáles son las causas que una persona puede pedir asilo. O sea, ¿usted cree, ya para volver relacionado con ese tema, que las personas, para asegurar una entrada, llevar entonces más pruebas? Porque hay personas que simplemente llevan, por ejemplo, deben llevar los hijos las pruebas. Y ya. No, deben llevar las pruebas, pero vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a tratar este tema, ya que estamos hablando de esto. Vamos a hablar de este tema, y las pruebas, la gente debe tener sus pruebas en la mano, porque anteriormente lo que hacía era que los oficiales de aduana, como te ponían una cita frente al juez que duraban meses en llegar, eso te daba tiempo de que tú te pudieras preparar y buscar un abogado y tú resolver tu problema. Pero ahora no, ahora la cosa es completamente diferente, porque ahora mismo tú tienes que llegar preparado en el momento de tu cita para tú poder solicitar asilo. Dicen, pero ¿y si, por ejemplo, ese oficial no sabe español? Ellos deben tener oficiales disponibles ahí en ese momento. Porque usted sabe que si en la frontera deben tener oficiales disponibles. El asilo, como dijimos, solamente se pide dentro de los Estados Unidos y no desde cualquier país. Hay que pedir asilo dentro del año de haber entrado a los Estados Unidos o desde que haya cambiado las circunstancias en el país. Y mucho cuidado,
esta regla es que tiene que pedir asilo dentro del año por haber entrado, es muy estricta y admite a muy pocas excepciones. ¿Tú sabes por qué esta regla de asilo es tan estricta? Porque asilo es de los pocos procedimientos migratorios que te protege de todo. O sea, si a ti te van a deportar, si algo grave está pasando contigo, tú quieres parar todo, tú dices, ok, yo corro peligro en mi vida, yo quiero solicitar asilo. Y eso te protege de todo. Pero también eso tiene un problema, que si el gobierno prueba que tú solicitas asilo de una manera frívola, o sea, de una manera sin ningún fundamento, tú eres imposibilitado de por vida de obtener una residencia en los Estados Unidos. Y hay dos tipos de asilo. El primero es conocido como el asilo afirmativo y es para personas que no están en un proceso de expulsión del país. Este tipo de asilo se hace presentando el formulario I-589 ante la oficina de UCI. Este asilo regularmente lo hacen las personas que entran con una visa o con un parol a los Estados Unidos y ya dentro de los Estados Unidos solicitan el asilo. El segundo tipo de asilo es el asilo defensivo, que es el que se le pide frente a un juez de migración en la Corte de Migración. Este tipo de asilo lo piden las personas que están en el proceso de expulsión del país. En general lo piden las personas que se presentan a la frontera y pasan a la entrevista conocida como el miedo creíble. Además de pedir asilo, siempre se recomienda pedir otras 2 defensas extra, porque ganar asilo, como acaba de decir Elisen, es difícil y hay que tener un plan B. Y además también hay que tener un plan C. Las 2 defensas extras son incluso más difíciles de lograr que el asilo, pero bueno, queremos darnos todas las oportunidades posibles para así pues tener más chances. La primera de las defensas se llama withholding o removal, que es la retención de la expulsión. La segunda de estas defensas extras se conoce como la Convención en contra de la tortura o Convención Against Torture, que es la que más se usa. Para ganar tu caso de asilo tienes que demostrar miedo por una persecución pasada o miedo por una posible persecución futura dentro de una de estas 5 causales que te voy a decir ahora. La primera es la persecución por la ideología política. Te diría que esta causal es genérica, por la cual se creó el asilo. Si una persona es amenazada o perseguida por su ideología política o porque el perseguidor cree que uno tiene esa ideología política, uno podría solicitar el asilo. Esto se da también si el perseguidor cree que uno tiene esa ideología política y no la practica. Lamentablemente, en Latinoamérica conocemos esta problemática muy bien y eso es lo que está pasando en países como Venezuela o Nicaragua. Por esa razón es que los venezolanos son los principales solicitantes de asilo en la frontera en este momento. En segundo lugar tenemos la persecución por raza. Esto sucede, por ejemplo, si hay amenazas porque se pertenece a un grupo racial determinado. Por ejemplo, en Latinoamérica lo sufren las poblaciones indígenas, que son perseguidas por esta razón. También si en tu país hay leyes que fomentan la discriminación racial y violan también los derechos humanos. En tercero está la persecución por tu nacionalidad. Esto no solamente es por la nacionalidad que tienes, sino también si eres parte de un grupo étnico o lingüístico perseguido. También está la persecución por la religión. Si tú tienes alguna creencia religiosa, estos que son perseguidos por esta razón también pueden ganar una prueba de asilo. Recientemente se ganan casos donde las personas iraníes se convierten al cristianismo. Eso pasa mucho con los musulmanes, y en esos países convertirse del islam al cristianismo es un motivo para tu temer por tu vida. Y bueno, la quinta es pertenencia a un grupo social particular. Esta es la categoría genérica más amplia y a la vez más difícil de definir. Está sujeta a la interpretación judicial, a la discrecionalidad, a la libertad que tienen los jueces para darle una definición a esta categoría. Entonces, va a tener jueces que admiten a algunas personas dentro de otras categorías, otros jueces que no admiten a estas mismas personas. En la materia de migración es muy importante la discrecionalidad de los jueces, y por esa razón en esta categoría de la pertenencia a un grupo social particular es una categoría muy intensa donde pueden caer muchas personas. Esto es un grupo de personas identificables y que comparten características comunes tan fundamentales a su identidad que los miembros del grupo no las pueden cambiar. Algunos ejemplos clásicos son personas de una clase social determinada, personas que se identifican por su orientación sexual como gays, lesbianas, transexuales, personas que tienen algún vínculo familiar con alguna persona, etc. Debe ser un grupo de personas que es perseguido por el gobierno por ser miembro de este grupo, aunque uno no sea miembro directamente de ese grupo. Si el gobierno cree que son miembros de ese grupo y te persiguen por esa razón, aunque no lo seas, también podrías calificar. Para ganar tu caso de asilo, tiene que calificar al menos una de estas 5 categorías. Pero atención, si calificas para más de una,
También no tienes que argumentar en tu petición. Hay personas que ganan su asilo calificando para varias de las causales. Además de demostrar que fuiste o puedes ser perseguido por una de estas 5 causales, tienes que demostrar que el gobierno no te puede o no te quiere defender. Otro requisito no tan conocido es la discrecionalidad. O sea, por más que cumpla con los requisitos legales, tanto el oficial de asilo como el juez, pues podrían denegarte tu caso de asilo si hay factores negativos en tu caso. Por ejemplo, personas que tienen delitos. Además, el asilo político, como empezamos diciendo, es una de las áreas del derecho más cambiante. Por eso siempre pues te recomendamos que tengas asesoramiento legal de un abogado con experiencia de inmigración, como lo es Susian, obviamente. Sí, y quisimos explicar esta situación del asilo porque se le llena la mente, se le vende sueños a personas para que arriesguen su vida. Es lamentable la cantidad de personas que son violadas en la frontera, niños que son maltratados, mujeres que son violadas y son asesinadas a través de un sueño que quizás ellos no tengan la posibilidad de conseguirlo, porque solamente un 2% de las personas que solicitan asilo son aprobadas, y muchos de ellos cuando van a la corte son deportadas por el juez, porque la pobreza o pasar vicisitudes en los países de origen no es razón suficiente para una persona solicitar asilo, y esa es la razón por la que muchas personas son movidas a emigrar hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Y Lisa, bueno, antes